El mensaje que vamos a tener para el día de hoy lo vamos a titular Las batallas de nuestra fe. Gloria al Señor. Amén. ¿Alguien ha tenido alguna batalla espiritual en algún momento, no? Aleluya. Las tenemos todos los días, hermano. Las tenemos todos los días y en cada momento estamos en batalla. Había un corito antiguo que decía: estamos en batalla porque hay almas que salvar. Estamos en batalla porque hay almas que salvar. Almas que salvar, almas que salvar. Estamos en batalla porque hay almas que salvar. Gloria a Dios. Si pregúnteme por cánticos antiguos nomás, si por ahí los tengo en el disco duro guardados. Amén. Las batallas de nuestra fe. Quiero que me acompañen, por favor, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17. Amén. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a tomar los versículos 45 al 47. Pido que la iglesia se ponga en pie para que leamos la palabra. Saludamos a quienes están siguiendo la palabra a esta hora. Amén. A quienes están también siendo parte de la bendición que el Señor le dará a la iglesia hoy día. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces, las batallas de nuestra fe. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 al 47. Dice así la palabra en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Y la iglesia dice: amén. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Por favor, mantenga esa expresión. A quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Escuche esto. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Las batallas de nuestra fe. Anoche, hermano, mientras preparaba y escribía esta palabra, leí el capítulo 17 entero y me imaginaba a ese muchachito quinceañero en una esquina por allá del valle de Ela, mirando como un enorme filisteo, gigante y guerrero, avergonzaba al pueblo de Dios. Avergonzaba al pueblo de Dios. O sea, un gigante avergonzando al pueblo de Dios. ¿Y sabe de qué me acordé, hermano? Me acordé cuando nuestros hijos eran más pequeños. Y recuerdo que una vez llegó a casa Felipe y le dice a Eva, así haciendo pucheritos, pues por favor a hacer pucheritos, Felipe. Le dijo: hay un niño en la escuela que me molesta y que me amenazó. Y de repente sale del dormitorio Alex. Hacía una cosa, chiquitito, flaquito. Y le dice: mañana me lo presentas. Y sabe que nunca se los ha olvidado con Eva eso. Pues Felipe era bien rellenito. Y Alex decadito. Y Felipe dijo: hay un niño que me molesta y me amenaza. Y aparece el otro: mañana me lo presentas. Y me acordé de eso cuando estaba leyendo este capítulo. Porque si usted se puede dar cuenta y lee el capítulo 17 entero de esta carta de Samuel, se va a dar cuenta cuán desigual era la batalla. Cuán desigual era la batalla. Primero porque el pueblo filisteo contaba con un paladín,
contaba con un gigante, contaba con un guerrero, y que no era un guerrero novato, no era un guerrero que estaba aprendiendo a ser guerrero, no, era un guerrero que ya traía un expertise sobre él, o sea, una experiencia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Ven. Discúlpenme que me emociono. Tengo una parte humana también. Gloria a Dios. Y entonces el pueblo filisteo contaba con un paladín, un gigante, tremendo hombre de guerra, y que cuando él aparecía y amenazaba, el pueblo de Israel huía, arrancaba, se escondía. Hermano, y en eso aparece este muchachito quinceañero y vio todo el espectáculo, Y él en su corazón dijo, ¿cómo es posible que no haya alguien? ¿Cómo es posible que no haya alguien que se levante y vaya contra ese incircunciso? Hermano, y estoy hablando de un muchacho de 15 años. Por eso le decía, cuando anoche estaba preparando esta palabra, yo me acordaba de eso, y aprovechando que llegó Alex, recuerdo, ¿te acuerdas, Alex, cuando Felipe dijo que había un compañero que lo molestaba en el colegio y saliste tú y dijiste, mañana me lo presentas? Y era la mitad de Felipe. Hermano, pero escúcheme esto, ¿sería este el más grande desafío que tendría que enfrentar David en su vida? ¿Sería esta la batalla más grande, más importante que David tendría que enfrentar? Él enfrentaría a los 15 años. Hermano, a los 15 años. ¿Por qué esa edad tenía David? 15 años. A veces nosotros pasamos la vida dentro de la iglesia. Haciéndole el quite a los problemas. Haciéndole el quite a las pruebas. Haciéndole el quite a las responsabilidades. Haciéndole el quite a los compromisos. Porque no queremos tener problemas. Porque no queremos tener luchas. Porque no queremos ser atacados por el enemigo. ¿Y cuándo vamos a aprender entonces que el Dios nuestro es un Dios de batalla? Y es un Dios que nunca ha perdido una batalla. Si andamos siempre arrancando de los problemas, andamos siempre arrancando de las responsabilidades, arrancando de los compromisos, ladrando desde la reja hacia adentro, pero no nos atrevemos a salir hacia afuera. Hermano, David era un muchacho, un pequeño muchacho, que grafica un poco a la cantidad de personas que a veces llevan años y años dentro de una iglesia y que por un pequeño detalle se devuelven. Sin embargo, no se dan cuenta que hay muchachos que recién están comenzando y están tratando de aprender a ver cómo se mueve Dios, cómo actúa Dios. Ahora, en este crucial evento, hermano, y desafío, David no tenía más alternativa que confiar en Dios y obedecer lo que Dios le dijera. Amén. David no tiene otra alternativa. David no tiene otra opción. David sabe que en ese minuto él no puede renunciar. ¿Por qué? Porque él sabe quién es Dios. David no se va a devolver porque él sabe quién es Dios. Es verdad, tiene 15 años, es un muchacho. El filisteo lo miró y lo avergonzó y lo humilló, pero él no se fijó en lo que hizo el filisteo. Él estaba más pendiente de lo que Dios podía hacer con él y por él. Gloria a Dios. Eso es lo que tiene que aprender la iglesia, hermano. La iglesia tiene que aprender a no darle tanta importancia a los problemas, a las dificultades, a las caídas, a esto y lo otro. Debemos darle más importancia al Dios Todopoderoso, que tiene el control, que tiene el gobierno y que tiene el dominio de todas las cosas. A veces estamos más preocupados de la tempestad, más preocupados de cómo nos golpea el viento y no preocupados del que puede sujetar el viento. A veces andamos más preocupados de las caídas de los demás, de cómo pecan los demás, y no nos preocupamos de conocer al Dios
que nos puede ayudar a evitar tener caídas como los demás. Gloria al Señor. Dije recién, era un enfrentamiento demasiado desigual. Demasiado desigual. Mire, escuche, uno traía lanza, jabalina y venía más encima, armado y acorazado. Medía, hermanos, según las estadísticas, como 3 metros. Era un gigante, era un paladín. Así venía Goliat. Así viene a veces el enemigo, hermano. Así a veces vemos venir al enemigo. Pero ¿por qué no mejor no miramos al gigante de Israel? Amén. Al león de la tribu de Judá, amén, que es mucho más poderoso. Amén. Escuche, traía lanza, traía jabalina y venía armado. El otro traía un palo, una honda y un zurrón, que era un bolsito donde echaba pan y alguna cosita para pasar el día mientras pastoreaba las ovejas. Desigual, ¿verdad? Totalmente desigual. Totalmente desigual. Pero había una diferencia mayor todavía. ¿Quieres saber cuál era? Uno confiaba en sus habilidades, en sus armas. Y el otro solo confiaba en quien desde su niñez le había enseñado que era un Dios que jamás había perdido una batalla. Gloria a Dios. Ahí está la diferencia más grande. El uno confiaba en sus armas, en sus habilidades. El otro solo descansaba en lo que Dios podía hacer por él. Gloria a Dios. Ahora escuche esto. ¿Quién le grita Goliat a David? Le grita: tú vienes a mí con un palo. ¿Crees que yo soy perro? O sea, lo humilló de entrada, hermano. Lo humilló de entrada. Pero a través de esta palabra, hermano, vamos a ver en qué se sustentó o se respaldó David para poder tener esta tremenda victoria, hermano. Yo no sé cuántas veces usted se ha enfrentado a gigantes. Bendito Dios. Y no me refiero a personas altas de estatura. Me refiero a problemas que parecen gigantes. Y se ha dado cuenta usted que a veces pareciera que el problema suyo es el problema más grande que existe. Sin embargo, volteamos hacia un lado y vemos que hay otros que tienen problemas mucho más grandes que los nuestros. Mucho más grandes que los nuestros. Y más encima, no tienen a alguien como Dios que los sustente y los ayude. Amén. ¿En qué cimentó David su confianza para no dejarse amedrentar por Goliat? Mire, veamos los versículos 41 al 44. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Más encima, hermano, más encima venía alguien delante de él. O sea, te dan a ti, pero no a mí. ¿Se da cuenta, no? Venía con lanza, con jabalina, venía armado y un escudero delante de él. O sea, alguien con una cuestión grande ahí, que lo que le viniera, ahí iba a rebotar, pero al filisteo no le llegaba. Así venía el filisteo. Amén. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Hermano, este es un problema que a veces lo vivimos nosotros dentro de la misma iglesia. Y a veces es un problema que no necesitamos un enemigo que lo haga. A veces lo hacemos entre nosotros mismos, mirarnos en poco. Bendito Dios. ¿Digo alguna mentira? No me digas. ¿Digo alguna mentira? A veces entre nosotros mismos nos miramos en poco. Nos desvalorizamos. Entre nosotros mismos a veces, hermanos, nos aplastamos. Y somos un ejército. A veces entre nosotros mismos nos humillamos y somos un ejército. Y ostentamos decir: somos el ejército que ganará siempre las batallas. Yo me atrevería a decir que somos el único ejército que somos capaces de pararnos arriba de un caído para poder vernos más altos. Así lamentablemente es la iglesia. Venía con un escudero delante, el gigante. Y le tuvo en poco, ¿por qué? Porque era un muchacho. ¿Están escuchando los jóvenes? Le tuvo en poco porque era un muchacho. Y debe haber dicho: a este me lo como como a pan. Y de hermoso parecer,
Era buen mozo David, era lindo. Y dijo entonces a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y miren lo que hizo, y maldijo a David. Y maldijo a David por sus dioses. O sea, si se da cuenta, está con minúsculas esta palabra dioses, porque eran los dioses paganos. Eran los dioses paganos. O sea, agarró un manojo de dioses que tenía y te maldigo por estos dioses. Pero David tenía un Dios con mayúsculas. Amén. Gloria a Dios. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, lo desafió. Mi pregunta es, ¿y por qué no fue él donde David? Sino que pidió que David fuera donde él, porque además de ser un gigante, era cobarde. ¿Sabe usted que era cobarde? Porque si hubiera sido valiente, como todos dicen, primero, no lleva escudero. 2, va él al muchacho. Pero aún así le dijo, ven tú donde mí. Gloria a Dios. Hermano, entonces, ¿en qué sustentó David su confianza para no dejarse amedrentar por Goliat? 1, escuche bien, trajo a la memoria sus victorias pasadas. Es lo primero que hizo David. Por eso dije antes, yo me imagino a ese muchachito quinceañero en una esquina del Valle de Ela mirando al gigante grandote, mientras todos vitoreaban ya la victoria, y él ahí esperando que pasaba. Pero el primer paso que tuvo David fue este. Recordó todas sus victorias pasadas en Dios. Es bueno, hermano, guardar los recuerdos. Ojalá no los malos. Amén. Guardar los recuerdos buenos. Por ejemplo, uno de mis hijos cuando nació venía amarrado con el cordón umbilical. Se pudo haber muerto al nacer. Ya tiene una victoria porque está vivo. Amén. Amén. Al otro le dio neumonía fulminante a los 15 días de vida. Se puede haber muerto. ¿Por qué no murió? Belén tenía un cambio amigdaliano que tenía 2 opciones. O se lo sacaban o le colocaban 12 dosis de penicilina con benzatina. Yo me acuerdo cuando la andaba persiguiendo para agarrarle y que le colocaron la inyección. Y llega un evangelista a mi casa. Me dice, ¿qué anda haciendo, hermano? Es que le tiene que colocar la inyección. ¿Y de qué puesto es su Dios, hombre? Grande legión. Ore para que sane la niña y no pase este sacrificio. Bendito Dios. Gloria a Dios. Ore para que no pase por esto su hija. O sea, cuando recordamos esos simples detalles, hermano. Cuando yo miro hacia atrás, hermano, y veo todo lo que pasó en mi vida cuando yo era niño. Sin papá, sin mamá, tirado prácticamente a la aventura que me criara el que tuviera tiempo. Y veo hoy día, hermano, aún habiendo pasado por tantas cosas, cometiendo tantos errores, pero hoy día me paro aquí y recuerdo mis victorias pasadas. Y recuerdo que fue el Señor. Recuerdo que fue el Señor. El que me rescató de haber muerto fue el Señor. Y cuando el enemigo viene y me enrostra cosas, le digo, pero te equivocaste de algo. Te olvidaste de algo. Te olvidaste que en la cruz Cristo murió también por mí. Amén. Gloria a Dios. Te olvidaste de eso. Y te olvidaste de lo otro. Que ahí en la cruz tengo una zumba, el que a mí me salvó. Amén. Entonces, cuando recordamos nuestras victorias pasadas, hermano, en Cristo cobramos valor y nuestra fe se acrecienta. Nuestra fe crece. Por esto, cuando se vea enfrentado a un problema, se vea enfrentado a un gigante, recuerde que Él le libró ayer. Y el que le libró ayer, lo va a librar hoy día. Muy Y si bien. tiene una batalla mañana, le va a librar mañana también. Porque Dios es eterno. Fue ayer, es hoy y será por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el Señor. Amén. Entre los versículos 34 al 37 del mismo capítulo, miren lo que dice David. David respondió a Saúl y le dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Él está recordando sus victorias pasadas, hermano.
fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Aleluya! ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Alguien tendría el valor de pararse y darle gloria a Dios? ¿Alguien tendría el valor de pararse y darle gloria a Dios? Aleluya. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Gloria a Dios. Hermano, Sea tenía una cuenta con saldo a favor, David. Tenía una cuenta con saldo a favor. Él sabía quién era su Dios. Y él sabía de todo lo que lo había librado. Él sabía de todo lo que Dios lo había guardado. ¿Alguien puede recordar en este minuto, aunque fuera una situación en la cual usted vio la mano de Dios moviéndose a favor suyo? ¿Alguien recuerda que alguna vez la mano de Dios se movió a favor suyo? Entonces cuando venga el enemigo, dígale: oye, el que me libró esa vez, me va a librar hoy de nuevo. 2. Primero, escuchen, trajo a la memoria todas sus victorias pasadas. En segundo lugar, rechazó, canceló las palabras de desánimo y de humillación. Mire, a veces nosotros, hermanos, somos tan permeables, somos tan vulnerables, que alguien nos dice una palabra hiriente y nos venimos abajo. Que alguien nos dice algo que nos duele y nos venimos abajo. O sea, no tenemos una coraza espiritual que nos haga resbalar las palabras del enemigo. Porque el enemigo hace eso: ofende, humilla, denosta, nos avergüenza. Pero ¿qué hizo Cristo en la cruz? Dice que en la cruz Él nos exhibió. Gloria a Dios. Porque somos sus tesoros. Somos sus trofeos. Gloria al Señor. Entonces David, ¿qué es lo que hizo? Ignoró. Como alguien dice, no me equivoco. Porque mire, entre los versículos, vamos a ir al versículo 28. Uno de los que lo humilló a David fue su hermano mayor. El hermano mayor humilló a David. Cuando dice la Biblia: y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a qué has dejado aquellas? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David no había ido a eso. Si David no había ido a eso. Lo que pasa es que a veces, hermano, nosotros nos adelantamos las cosas y juzgamos a las personas. Y las juzgamos conforme a nosotros. Juzgamos conforme a nosotros. Y Eliab, el hermano mayor, juzgó a David de que había ido a divertirse, cómo iban a perder la batalla. Lejos estaba el corazón de David de eso. Si a David lo mandó el papá, y lo mandó que le fuera a dejar comida a sus hermanos, a eso lo mandó. Pero como Dios, hermano, usa estrategias, como Dios muchas veces usa cosas para poder moverse, Dios aprovechó de que David estaba ahí en el campo de batalla y quiso usarlo. Gloria al Señor. Pero el hermano primero lo humilló. ¿Qué hizo David? No estoy ni ahí por lo que me digan. Luego el rey le dice: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y estoy hablando del rey de Israel, hermano. Estoy hablando del rey de Israel, que lo único que le faltó decir: gloria sea a Goliat. Lo único que le faltó decir, porque exaltó a Goliat, exaltó al enemigo, y era el rey del pueblo de Dios. Y cuando David escuchó aquello, ¿usted cree que se desanimó? Hermano, por eso a veces nosotros nos desanimamos con tanta facilidad cuando alguien nos dice algo. Cuando alguien nos hace algo, nos desanimamos con tanta facilidad que lo primero que hacemos es: no voy más a la iglesia. Voy a castigar a Dios. No voy más a la iglesia. Voy a castigar a Dios.
Hermano, Dios sin usted y sin mí sigue siendo Dios. Amén. Sigue siendo Dios. Pero usted y yo, sin Dios, absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces David sabía, sin Dios no soy nada. Sin Dios no hago nada. No hago nada. Entonces lo segundo que hizo David, canceló esas palabras. Hermano, a mí me gusta hablar de lo que me pasó a mí. Cuando la hermana de mi mamá vino y me dijo, tú nunca vas a hacer nada en la vida, cabro, vas a ser borracho, botado y don nadie, igual que tu papá. Bendito sea Dios. 2 años antes el Señor me había dicho que una noche de invierno, para grandes cosas yo te voy a guardar. ¿A quién le creías? ¿Le creía a mi tía o le creía a Dios? Dios. No tenía verde, pero déjate, hermano. Gloria al Señor. Entonces tenemos que aprender a cancelar las palabras hirientes. Tenemos que aprender a cancelar las palabras negativas. Sí. Tenemos que aprender a cancelar las actitudes negativas de la gente, que lo único que se empeñan en es hacer pedazo a alguien. Gloria a Dios. Apréndanlo, muchachos. Apréndanlo, niñas. Hay que aprender a ser fuerte en Dios, porque el enemigo siempre queda a destruir por aquí, por la mente. Lo tercero que hizo David, reconoció la dimensión de la batalla. Porque hay batallas chicas y batallas grandes. Hay problemas que vale la pena preocuparse y otros que no, por hermano. Pero se da cuenta usted que a veces gastamos las balas en ratones, las que teníamos que usar para leones. O sea, hay que aprender a reconocer qué vale la pena que me preocupe. Amén. Y qué vale la pena que no me preocupe. A veces por un simple detalle quemamos la casa, por hermano. ¿Se imagina que habríamos con un gran problema? Quemamos el mundo. Entonces, David dimensionó la calidad de la batalla. David dijo, a ver, oso, león. Claro, me querían robar la oveja. Pero este filisteo quiere avergonzar al pueblo de Dios. O sea, esta batalla es mucho más grande. Esta batalla tiene otra dimensión. Esta es una batalla espiritual. Gloria a Dios. Hermanos, ¿sabe? Tenemos que aprender a reconocer cuáles son las batallas espirituales. ¿Está escuchando, cierto? Sí. ¿Cuáles son las batallas espirituales y cuáles son los líos que yo formo? Porque hay una diferencia entre los líos que yo arme y entre los que el enemigo me viene a armar. Amén. Lo que yo armo, lo armo por ser cabro chico, lo armo porque no he madurado, lo armo porque todavía me falta aprender. Pero el enemigo cuando viene a armar líos es porque sabe con quién se está metiendo. Amén. Amén. No sé si me hice entender. Amén. Entonces, escuche esto. En el versículo 47, a propósito, ¿sabe de qué me recordé cuando estaba hablando esta palabra anoche? Cuando el rey Josafat con el pueblo tuvieron que enfrentarse a Amón y a Moab. Y cuando le trajeron la noticia a Josafat, el rey le dijeron, sabe que desde el norte vienen bandas armadas contra nosotros. ¿Y qué pasó con Josafat? Comenzó a hacer berrinche, igual que cabros chicos, tiraron en el suelo y viene un profeta. Dice que hay una congregación y el Espíritu del Señor vino sobre uno y fue donde Josafat le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Josafat? ¿Por qué estás así? No te amedrentes. ¡Anímate! Pues si la guerra no es tuya, es de Dios. Amén. ¡Gloria a Cristo! ¿Alguien dice amén? Amén. ¡Amén! Josafat pensó en la guerra de él, que era guerra de él, no era la guerra de Dios. Le dice, ¿por qué estás así? Levanta tu ánimo. Si esta guerra no es tuya, esta guerra es de Dios. Amén. Entonces cuando aprendemos a entender eso, hermano, que las guerras de Dios, ¿quién las pelea? Dios. Las pelea Dios, hermano. ¿Y Dios ha perdido alguna batalla? No. Nunca, hermano. Jamás Dios perderá una batalla. Amén. Entonces David entendió esto. Esta batalla no es mía. Esta batalla no es mía. La de los corderos, la de los osos, la de los leones, esa sí. Pero esta es de Dios. Entonces ya sé en nombre de quién tengo que ir en español. Mire, escuche esto. En el verso 47
David, como dimensiona y reconoce la dimensión de la batalla, dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Amén. Gloria a Dios. Mire cómo se afianzó, porque de Jehová es la batalla. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta con quién estamos luchando, si la Biblia dice que nuestras luchas no son contra carne y sangre, son contra Potestades. principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Y dice la Biblia que nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, mire, las guerras espirituales, las batallas espirituales, las luchas espirituales, ¿sabe para qué son? Porque ahí Dios ve cuánto pesamos, hermano. Amén. Cuánto medimos. Claro, porque a veces hacemos alarde. A veces hacemos alarde de fe y cosas. Y Dios tiene que ponerlo ahí, pues, hermano, para ver si soy de cartón o soy de verdad. Amén. Entonces David no era de cartón, pues, hermano. No, pues dijo, no, pues, si yo mataba a un oso, mataba a un león, este filisteo va a ser menos que eso. Porque Dios está conmigo. No porque yo sea capaz. Ahí es donde hay que tener cuidado, hermano. Ahí es donde hay que tener cuidado. Cuando a veces, hermano, hacemos gala de la tremenda fe, de la tremenda unción, de que yo para allá, yo para acá. Hermano, usted y yo, sin Dios, no somos nada. Amén. Pero si dejamos luchar a Dios y dejamos moverse a Dios, la victoria ya está ganada. La victoria ya está ganada. Amén. Cuarto, ya queda poco, hermano. Son 10 puntos. David respondió al desafío con una confesión positiva. ¿Qué espera Dios, hermano, de nosotros cuando estamos enfrentados a una situación? ¿Qué espera Dios de nosotros? Fidelidad. ¿Qué dice la canción del alfarero? Quiero una sonrisa Cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Entonces, lo que Dios espera cuando estamos enfrentados, hermano, a la tempestad, es ver si realmente tenemos fe o no tenemos fe. Amén. Si hemos madurado o no hemos madurado, hermano. Si hemos crecido o no hemos crecido. Bendito Dios. Si efectivamente estamos descansando en Él o estamos descansando en nosotros. Hermano, las personas somos transitorios en todas partes del mundo. En toda empresa, institución, iglesia, en lo que sea, las personas somos pasajeros. Pero Dios es eterno. Amén. Aleluya. Dios es eterno. Entonces, usó una respuesta positiva David a la amenaza. En los versículos 45 al 47, que es lo que leí, cuando le dice David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y a lo mejor el filisteo pensó que lo estaba halagando, que lo estaba enalteciendo, que lo estaba haciendo sentir grande. ¿Sabe lo que hizo David? Le entregó la responsabilidad al filisteo. Esto es igual que cuando hay partidos de fútbol grandes, dice la responsabilidad la tiene el equipo mejor. Entonces, como David venía mejor armado, Goliat, David le entregó la responsabilidad. Tú vienes con lanza, vienes con jabalina, vienes bien armado. Amén. Pero lo que no sabes es que yo vengo en el nombre de Jehová. Vengo en el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Y no cualquier Dios. Jehová de los Ejército. Ejército. Y aquí, hermano, aquí le tapó la boca. Cuando le dijo: el Dios de los escuadrones de Israel, ¿a quién a ti se te ocurrió? ¿A quién a ti se te ocurrió desafiar? Bendito. ¿A quién a ti tuviste la bendita idea de desafiar? Porque, hermano, el que desafíe a Dios No la cuenta. Ya la fue. no la cuenta 2 veces. Amén. No, el que se atreva a desafiar a Dios, hermano, no la cuenta 2 veces. Y Goliat se atrevió a desafiar a Dios y a avergonzar al pueblo de Dios.
Entonces le dijo David, esto te va a pasar. Escuche, esto te va a pasar. Dios te va a entregar hoy en mi mano. ¿No le parece, hermano, así como irrisorio? Un muchachito de 15 años, un gigante de casi 3 metros. Pero David le dice, hoy Dios, al que tú quisiste avergonzar y desafiaste, te va a entregar en mi mano, en mi mano. Amén. Bendito A Dios. mí me conocen todos, a mí no me conoce nadie, pero a mi Dios lo conocen todos. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Y yo te venceré. No le digo, hermano, que cuando estaba viendo esto me acordé de mañana me lo presentas. Y yo te venceré. Hermano, esa es una afirmación positiva. Esa es una afirmación con fe. Esa es una afirmación de una persona que sabe quién lo respalda. Bendito Dios. Amén. ¿Quién lo respalda a usted? Dios. ¿Quién lo respalda a usted? Amén. Entonces no se olvide de esto. Cuando el enemigo se levante, dígale, yo lo vengo solo. Mira quién viene detrás mío. Bendito Dios. Y si tiene mejor vista, ve a quien va delante de mí. Delante de mí va Dios como poderoso gigante. Amén. Y detrás mío viene el león de la tribu de Judá. O sea, no te salváis ni por delante ni por detrás. Amén. Se te ocurrió meterte con Dios. Y le dice, y te venceré. Y mire lo que le profetizó, hermano. Y te cortaré la cabeza. Amén. ¿Por qué se le iba a cortar con un palo? Se le iba a cortar con la onda si no tenía espada. Y te cortaré la cabeza. ¿Se lo profetizó? Amén. Hermano, se lo profetizó. Te voy a cortar la cabeza. Y luego voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y todo Israel sabrá que hay Dios sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito. Gloria al Señor. Vamos al punto 5. Se respaldó en el poder de Dios. Se respaldó en el poder de Dios. Hermano, dije delante uno de los grandes problemas nuestros. Y que cuando tenemos una dificultad, comenzamos a hacer berrinche, le vamos a contar a este, le vamos a contar al otro, lo divulgamos por las redes sociales, que todos sepan que tengo un problema. En vez de ir a Dios. En vez de ir a Dios. Amén. En vez de ir al Señor. Si quiero hacer esto por mí, nada. Pero ¿qué puede hacer Dios por mí? Todo. 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 Entonces a veces hacemos eso, hermano. Que vean que soy una víctima. Hermano, Dios no quiere víctimas. Dios quiere guerreros. Soldados. Personas que se atrevan a ponerse en pie frente a la dificultad. Por último, con vergüenza, pero me paro. La embarré, pero tengo un Dios que me perdona. Me paro, me pongo en pie. Pero no por eso voy a tirar la toalla, hermano. Ayúdenos. No por eso voy a tirar la toalla. Entonces David tomó una decisión. Lo respaldó el poder de Dios. Mire, escucha esto, hermano. El versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Puedes salvar con un palo, con una onda y con 2 piedras. Porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. Escuche la expresión. No le dice, y Él te entregará en nuestras manos. Os entregará. O sea, al final, todos los filisteos serían derrotados. Gloria a Dios. Porque el enemigo no lucha solo. Por eso dije antes, tiene principados, tiene huestes, tiene ejércitos. Amén. Pero Dios es más poderoso. No se olvide que el ejército del enemigo está compuesto por la tercera parte de los guerreros de Dios. O sea, todo el resto le pertenece a Dios. Amén. Gloria al Señor. Para ir concluyendo, actuó con decisión. Eso es lo que a veces nos falta, hermano, decisión. Somos muy indecisos, hermano. Somos muy indecisos. Hoy somos, mañana no sabemos.
Hoy día somos de un color, mañana somos de otro. Hoy día decimos una cosa, mañana decimos otra. Somos indecisos, hermano. Somos indecisos. Y Dios quiere personas decididas, hermano. Amén. Si voy a hacer esto, lo hago. Si no, mejor no digo nada. Mejor no digo nada. Amén. Entonces, David actuó con decisión, creyendo que no sería vencido. Gloria a Dios. Respaldado por eso, por los puntos que les mencioné anteriormente, sabiendo que no sería vencido, sino que Dios le daría la victoria sobre el gigante. Bendito Dios. ¿Cuántos creen que Dios hoy le puede dar victoria sobre el gigante? Voy a repetir la pregunta, incluyendo el que va pasando por el pasillo. ¿Cuántos creen que Dios le puede dar victoria sobre el gigante que hoy le está amenazando? Mire, para ir concluyendo, voy a ir del verso 48 al 51. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. ¿Qué es darse prisa? Se apuró. Aquí el que pestañea pierde. El que pestañea pierde. Yo tengo a Dios, yo me apuro. Dice que se dio prisa. Se dio prisa, hermano. Tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Una piedra, hermano. El otro te lanza, jabalina, bien acorazado. Aquí le queda un espacio para poder ver, que era parte de la frente y los ojos. Y dice, y tomó la piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Amén. Gloria a Dios. Ojo con este detalle. ¿Qué hizo la piedra con el filisteo? Lo hirió. Cayó. Amén. Con la piedra insertada en la frente, pero no estaba muerto. Nosotros a veces nos conformamos, hermano, con tomarnos una cucharada de agua y tenemos un río Amén. en donde sumergirnos, en donde está nuestra victoria. Y aquí se cumple lo que profetizó David. Dice que cuando lo vio caído, corrió hacia él, le quitó la espada, Amén. y con la misma espada Le cortó la cabeza, hermano. Gloria a Dios. Por eso lo dijo. Si le dijo que le iba a cortar la cabeza, por hermano. Con un palo no podía, con una onda no podía, pero con la espada sí. Y nosotros tenemos en nuestra mano una espada de 2 filos. Amén. Que es la palabra de Dios. Para enfrentarnos a los desafíos del enemigo. Gloria al Señor. No se conformó con ver al gigante caído, hermano. Lo aseguró. Lo aseguró. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Escuche esto. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Dice que huyeron. Aleluya, huyeron. Pero escucha esto, hermano. Dice que cuando vino David con la cabeza del filisteo, uno de los que lo avergonzó, el rey, le pega al que está al lado y dice, oye, ¿de quién es hijo ese joven? ¿Y por qué no se lo preguntó antes? Porque lo miró en menos. Amén. Porque lo avergonzó. Porque lo consideró que no tenía peso. Lo consideró que era un número más. Pero cuando lo vio con la cabeza del filisteo en la mano, ahí se interesó y preguntó, ¿de quién es hijo ese joven? Hermano querido, todo el que un día te humilló, ponga atención a esto, hermano. Todo aquel que un día lo humilló a usted, cuando vea la gran victoria que Cristo le está dando a su vida, se preguntarán, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Amén. ¿Quién le respaldó? Y va a ser el pie para decir,
yo tengo un Dios que es poderoso, que nunca ha perdido una batalla. Bendito. Es el Dios de los escuadrones de Israel, a los cuales el enemigo ha querido avergonzar. Bendito Dios. ¿Contra qué gigante está usted peleando hoy? ¿Cuál es el gigante que lo está avergonzando? ¿O que nos está avergonzando? ¿Cuál es el gigante que hoy día está amenazando su mente, su vida, su familia o su integridad? ¿Cómo se llama ese enemigo? ¿Cómo se llama ese gigante? Que a lo mejor ni siquiera es un gigante, pero el enemigo lo hace ver como gigante. ¿Por cuánto tiempo le ha avergonzado ese gigante? ¿Cuántos años lleva usted y llevo yo humillado, aplastado, avergonzado por ese gigante que no hemos podido vencer? ¿Será que estamos tratando de ganarle por las nuestras? ¿Y qué pasaría si dejáramos a que a ese gigante lo derrote Cristo? ¿Qué pasaría si yo dejo que ese gigante que avergüenza mi vida, que humilla mi vida, que aplasta mi vida, se lo entrega al Señor y que Él se encargue de ese gigante? Gloria a Dios. ¿Con qué armas o armadura lo estamos enfrentando? ¿Recuerda usted que Saúl le dijo a David, ponte mi armadura? A veces, hermano, llevamos armaduras ficticias. A veces llevamos armaduras que no son las que Dios nos dio. A veces enfrentamos las batallas con las armaduras de otros, disfrazados. Dios no disfraza a nadie. Dios nos viste. Amén. Es distinto, no nos disfraza. A veces, hermano, usamos lo de otro porque creemos que eso es lo poderoso. ¿Y qué ha puesto Dios a sus manos? Es como la pregunta que le hizo Dios a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y a veces no nos hemos dado cuenta que en nuestras manos el Señor puso autoridad, delegó poder, delegó unción, delegó victoria. Pero como estamos más pendientes de las victorias de otros, no nos hemos dado cuenta cómo Dios puede usarnos a nosotros. Gloria a Dios. ¿En nombre de quién estamos luchando? ¿En nombre de dioses que a nosotros se nos ocurrieron? ¿O en el nombre del Dios Todopoderoso? Amén. ¿Acaso no dijo Cristo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos? ¿Se habrán devuelto al Señor? ¿Se habrá aburrido? ¿Habrá dicho con estos porfiados yo no voy a ninguna parte? No, hermano, si hay algo que es fiel es la palabra de Dios. Si hay algo que es fiel es la palabra de Dios. ¿Cuál es su gigante? Póngase en ti. Póngase en pie. ¿Con qué gigante está luchando usted o estoy luchando yo? A veces luchamos con un gigante tan personal que se llama egocentrismo. Mírenme a mí, aquí estoy yo, mírenme a mí. ¿Y dónde queda Dios? A veces estamos luchando con un gigante que se llama soberbia. Y usted sabía que la soberbia es una de las cosas que más confronta a Dios y al Espíritu de Dios. Porque fue precisamente la soberbia del corazón de David, del corazón de Luzbel, que le llevó a creerse Dios y querer ser como Dios. A veces hay gigantes en nosotros, hermano, gigantes que los llevamos en el bolsillo, gigantes que los llevamos en el bolsillo, y se muestran mi Dios. Este es mi Dios, mi cuenta corriente, mi título profesional, mi profesión. Este es mi Dios. ¿Y quién le da a usted la capacidad para tener lo que tiene? El enemigo se levantará todos los días levantará lucha contra nosotros. Pero Dios prometió estar todos los días con nosotros. Le voy a invitar ahí donde está. Trae a memoria cuál es el gigante que lo está humillando.
¿Cómo se llama ese gigante? Traen a la memoria. Falta de dominio propio, inconsecuencia, caprichos. ¿Cómo se llama el enemigo con el cual usted está luchando? Y a lo mejor sufre porque no lo puede vencer. Solo no lo va a vencer nunca. Póngalo en las manos del Señor. Ponga su gigante en las manos de Dios y dígale: Dios, este es el gigante que me está haciendo la vida a cuadritos. Este gigante es el que me está avergonzando y humillando y no me deja avanzar. Porque el gigante se pone en el camino para que no avancemos. Pero dice Dios que Él va adelante derribando toda fortaleza enemiga. Y hoy no será la excepción. Ponga su problema en las manos de Dios ahí donde está. Ahí donde está. Ahí donde está. Ponga su gigante en las manos del Señor. Ponga su gigante en las manos del Señor. Y haga como David. Recuerde todas las victorias pasadas que Dios le ha dado. Recuerde todas las circunstancias, eventos, momentos en los cuales su vida estuvo en peligro. Sin embargo, Dios extendió su mano y de ahí le levantó. Si lo hizo con usted, lo habrá hecho con sus hijos y con los míos. Y lo seguirá haciendo Dios mientras yo ponga a Él por delante en todas las cosas. Puede extender sus manos y poner al gigante que le avergüenza ahí delante de Dios. En este momento el Señor renovará sus fuerzas, renovará su vigor, porque toda lucha cansa, toda lucha desgasta, toda lucha agota, pero Dios está aquí ahora para darnos la fuerza necesaria para seguir avanzando, creyendo y confiando en el Señor. A nivel.